Cuando el presidente Gustavo Petro confirma que el ELN durante su gobierno lo acabaría en 3 meses, acabaría el ELN, se nota de este señor presidente es adicto a las mentiras. ¿Cuántos presidentes han logrado buscar una paz? En el caso del expresidente Andrés Pastrana, cuando la zona de despeje San Vicente del Caguán, estos bandidos, ¿qué realizaron con la zona de despeje? Comenzaron a dejarlo como campamento, salir a secuestrar, extorsionar y asesinar. La FARC, el ELN, inclusive el M-19 al que pertenece Gustavo Petro, nunca han buscado una paz. Han buscado por la salida política, la toma del poder, indultándose y amnistiándose y buscando curules, cargos políticos, como gobernadores, alcaldes, concejales y hasta la presidencia de la República. Ahora, ¿cómo confirma con esa gran mentira engañando a los colombianos que durante los 3 meses de gobierno acabaría el ELN? Los criminales del ELN, la FARC, el M-19, el EPL, el Tintín Lame, ellos han realizado, cuando capturan un comandante, ya nombran el otro, el reemplazo, porque estos grupos no son fáciles de acabarlos, porque están sostenidos con el apoyo del narcotráfico en los campos de Colombia, con los secuestros de los grandes empresarios y ganaderos. Ellos no son pequeños ganaderos que van a extorsionar a los grandes ganaderos. Con eso se ha sostenido las élites comunistas de la FARC, el ELN, el M-19, al que perteneció Gustavo Petro. Ahora con esos engaños populistas de esas ideas comunistas de Gustavo Petro que lleva en ese cerebro comunista, con ese engaño de la paz total que durante los 2 años de gobierno no ha hecho nada en el poder, solo con ese odio de clases, solo destruir, como en el caso del Copetrol. Acabar con el Copetrol, ¿cuántos empleados genera la empresa Ecopetrol? ¿Cuánto dinero generan las empresas en Colombia? Y era exterminarlas, como en el caso del Copetrol. Ahora con ese engaño de que él es el gobierno del cambio, ¿cuál cambio y cuál paz total? Si el galón de gasolina costaba 8.000 pesos, ahora con el gobierno de Petro cuesta 16.000 pesos. Y eso han subido el costo de la canasta familiar con el precio alto de la gasolina. Eso no es un engaño, es la realidad que está haciendo Petro y sus senadores comunistas, sus senadores que siempre han apoyado ese comunismo anacrónico de Petro, con esas petroreformas. Ahora con el engaño a los de la tercera edad, que durante el gobierno de él tendrían un bono de 500.000 pesos, y lleva los 2 años de gobierno que nunca resultó ese bono de 500.000 pesos. Ahí nos damos cuenta, hasta los mismos petristas deben tener conciencia, que este señor es adicto a las mentiras. Démonos cuenta. Ahora habla de una paz total, pero en todos los departamentos de Colombia, la sangre derramada de nuestros policías y soldados los siguen asesinando. Se escucha en todos los departamentos
meros asesinatos de nuestros policías y soldados por parte de la nueva Marquetalia, la FARC, el ELN, que es las mismas élites comunistas del partido que apoya a Petro, del comunismo del siglo XXI, de donde renace Petro, que Petro renace del M-19. ¿Dónde renació el M-19? Los militantes Carlos Pizarro, Jaime Bateman y Juan Marín Ospina eran militantes de la FARC y se abrieron de la FARC y formaron su propio frente guerrillero, el M-19. Y ellos siguen engañando, pero para buscar una amnistía, un indulto y llegar a la salida política. Eso es lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores. Ahora dice Petro que todo esto de los gobiernos anteriores, no, porque el señor Gustavo Petro es el pueblo el que le eligió con 11 millones, más de 11 millones de votos, 11.200.000 votos. Él es el presidente, él es el que ha engañado al pueblo con esas mentiras nefastas de que el M-19 lo acabaría en 3 meses. Él es el que ha buscado una reforma pensional, acabar con la salud. Todo esto es Gustavo Petro. No son los gobiernos anteriores, ahora están asesinando policías y soldados. Y es en el gobierno de Gustavo Petro Rego que los mismos izquierdistas tomen conciencia que no es de gobiernos anteriores, porque los izquierdistas viven engañados, viven adoctrinados con esa propaganda comunista que llegó a Colombia, que invadió Petro y todos sus secuaces, de ese comunismo anacrónico que pertenece Petro, de Maduro, de Fidel Castro, de Cuba, Rusia y Corea del Norte y Nicaragua. Ese comunismo que lleva en la cabeza de ese tirano de Putin, que es el mismo comunismo de Petro, Putin y Daniel Ortega, y allá del tirano de Maduro. Ese es el mismo comunismo de este señor Gustavo Petro Rego. Analicemos cuál paz total se habla. O sea, la paz total para este señor Petro es darle sueldo a los criminales, que los criminales tengan sueldo y que no vayan a la cárcel, sacar a la FARC y el ELN y a la nueva Marquetalia del grupo de terroristas en otros países. No hay ninguna paz total. Con esa G, que es el crimen del delito, Dios y patria, fe en la causa, patria, honor, lealtad.